Te damos gracias, Señor, bendiciéndote y agradeciéndote por todas las cosas que tú nos has dado, Señor, en toda esta semana, Padre mío. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que vienen con corazones dispuestos a aprender, a ser instruidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso, Padre mío, te pedimos a ti, te clamamos a ti, Señor, que nos des entendimiento, que nos des y que pongas palabra en mí, Señor, para poder dar, Señor, enseñanza esta noche, Padre. Yo te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver, repito, el punto 2.3.2. Terminamos de ver ya la segunda venida. Y por ahí a los hermanos que estuvimos hablando ese día, hace 8 semanas, acerca de la segunda venida, pues toca estudiar mucho más a fondo acerca de eso. Yo de hecho se los dije, ¿verdad? Cuando estábamos aquí, yo no puedo darles una posición que digamos, esa ya es la que va a ser. No, simple y sencillamente, repito, tenemos que estudiar Daniel, tenemos que estudiar Ezequiel, Jeremías, Isaías, el Apocalipsis, primera y segunda de Tesalonicenses, Mateo, Marcos, Lucas, todo lo que habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Así es que, pues, sea, ¿cómo se llama? Como yo les dije, estamos esperando la venida del Señor, sí, venida pre-rapto o después de la tribulación. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a estudiar, ¿verdad? Porque ya vimos ahí muchas referencias, que no hay referencia alguna en cuanto a un prerrapto. Pero bueno, yo he escuchado a otros maestros bíblicos, de verdad, y que se esfuerzan y que dan también muchas bases bíblicas muy buenas, y pues en una de esas está nuestro pastor Jesús Olivares, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que considerarlas más a fondo entonces y toca estudiar más. Bueno, dice ahí el Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo es un nombre propio que expresa su soberanía, misión y exaltación. Perdón. Bueno, antes de continuar, vamos a hablar esta noche un poco, ¿sí? Tampoco vamos a darnos a tan grandes rasgos acerca, primeramente, de la soberanía de Dios. Dentro de la soberanía, ¿alguien sabe qué significa soberanía? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien ha buscado, le ha dado la curiosidad por buscar esa palabra? Bueno, la palabra en el original hebreo significa, es la palabra Maal, con doble A, M-A-A-L, Maal, no mal, así como Maal, está muy mal, no. Y significa sobre la cabeza. O también da una referencia hablando encima, más bien sobre la cima, más bien es eso. Si es que con estos significados hebreos, estos sinónimos de la palabra soberanía, vemos cómo expresa que Dios está sobre la cabeza de todo hombre, ¿verdad? Y también podemos decir que Dios está, más bien con otro significado, Dios está por encima de todo y de todos, ¿sí? Sobre toda cabeza y sobre la cima, ¿verdad? Así es que sobre de todos y sobre todo, ¿sí? Él es el que gobierna. También la palabra esta en el hebreo significa también que gobierna, ¿sí? Que gobierna por sobre todas las cosas. Si me acompañan por favor al Salmo 135, 5, por favor. Vamos a estar viendo muchos versículos. Disculpen ustedes, la garganta no me ha querido dejar. 135, 5 y 6 dice ahí:
Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Wow. Esta es una súper afirmación que al parecer para muchos de nosotros puede ser demasiado complicada de entender. ¿Cuándo y por qué? Bueno, ¿cuándo y por qué? Cuando no se conoce, cuando no se entienden los atributos de Dios. Cuando no los ponemos, ¿verdad?, en la balanza que debe de ser. Dios no deja de ser soberano, ¿verdad? Pero también permite que pasen las cosas. Dios es amor, ¿verdad? Dios es perdonador, pero también Dios es justo. O sea, todo eso se va en una balanza. Él es el perfecto, Él es el perfecto equilibrio de todas las cosas, ¿sí? Entonces, repito, a veces cuando no entendemos sobre todo este atributo de la soberanía, podríamos estar esperando en Dios, ¿sí?, o por lo menos ver un poco más, ¿sí?, acerca de cómo es que Él trabaja, cómo es que Él opera, ¿verdad? Y a veces nos podemos encontrar en conflictos hasta con la misma palabra por no entender algún atributo de Dios, por no aceptarlo muchas veces también. Entonces, pues esperando en Dios que por lo menos veamos un poquito, repito, no va a ser tan a fondo, pero sí vamos a ver por lo menos unas 5 verdades, 5 temas que entran dentro de este atributo que es la soberanía. Y vamos a ir paso a paso, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos que leemos este versículo 6, Él hace lo que Él quiere, ¿sí? Lo que Él quiere hace, Él lo cumple, ¿sí o no? Entonces por ahí podemos preguntarnos, bueno, entonces Él participa aún a través de acontecimientos que pueden o que parecen contradecir u oponerse a su gobierno. O sea, Él participa, digamos, como por ejemplo el mal. Dios creó el mal. ¿Por qué pasan cosas malas? Pues dice ahí la palabra. Pues si venimos y no entendemos realmente lo que nos quiere decir, pues entonces cuando nos pasen cosas malas le vamos a echar la culpa a quién. Y así pasa en el mundo. Cuando están supuestamente que conocen de Dios, que saben de Dios, que inclusive van a iglesias, inclusive yo he escuchado de pastores que no entienden todavía la palabra de Dios, les pasa alguna cosa trágica en sus vidas y dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitiste esto? Entonces, repito, vienen ese tipo de preguntas, pero la Biblia, la palabra de Dios, vemos que expresa claramente el dominio total de la creación. Y lo podemos ver en Génesis 1:1. Sí, acompáñenme, muchos se lo saben, el que se lo sabe de memoria lo puede decir. ¿Qué dice ahí Génesis 1:1? Está antes de Apocalipsis. ¿No? ¿Cómo? ¿Otra vez? Sencillo, ¿verdad? Entonces muchos, sí, wow, pues Él creó. Como creador Él tiene derecho a todas las cosas. Repito, ahí entra también el mal. Entonces, como Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Vamos a ver, repito, vamos poquito a poquito. Vamos a denle vuelta ahí a Marcos, por favor, dale hasta allá, hasta el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos a ver este pasaje.
vamos a ver en este pasaje cómo es que mismo Jesucristo tiene la misma potestad, inclusive sobre la creación, ¿verdad? Marcos 4:35. ¿Lo tienen? Bueno, dice ahí: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Estaba Jesucristo, ¿ok? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, aquí vemos cómo también Jesucristo toma el control, toma la potestad sobre la creación. Sí, es un ejemplo. Ahorita vamos rapidito a Hebreos 1, por favor. Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Cómo Él entra también dentro de la misma soberanía de Dios. Y aquí en Hebreos 1:3, Hebreos también está antes de Apocalipsis, 1:3. Dice ahí: el cual, siendo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Porque está diciendo, bueno, ahora en los posteriores tiempos, en estos días, por medio de su Hijo, Dios es el que está hablando, ¿no? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, aquí estamos viendo también nuevamente la exaltación a Jesucristo, la igualdad a Dios. Él toma todas las cosas, dice ahí, todas las cosas. Cristo es el heredero de todas las cosas, por lo tal Él es el que sustenta todo. Nuevamente, lo mismo que leíamos en Salmo 135. ¿Sí? Él hace lo que Él quiere. Ahora, cuando nos habla de sustentar, la palabra en el griego original está hablando de que Él está sosteniendo algo, ¿sí? De sostener. También habla de que va llevando, ¿sí? Llevando algo. También nos habla de defender o de proteger. También vemos que la palabra original nos habla de que tiene cargo, de que Él dirige, de que Él gobierna. Bueno, y espero que esto nos empiece a abrir un poquito más, ¿verdad? El entendimiento de que Jesucristo también es el único y soberano, ¿sí? Nuestro único Señor, Jesucristo, ¿verdad? Él es el que sustenta todas las cosas, ¿sí? Entonces, vienen nuevamente esas preguntas. ¿Qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con las injusticias que a lo mejor han pasado en mi vida o que están pasando en mi vida? ¿Qué pasa con eso? Bueno, no nos adelantemos. Claramente podemos ver en la palabra de Dios que nos afirma también que Él es el que gobierna. ¿Sí? Ya vimos que Él es el que gobierna todas las cosas, su creación, ¿sí o no? ¿Verdad? Hace rato le cantábamos: Señor, te cantamos, ¿sí? Tú, los árboles, las flores, ¿verdad? Dice que los cielos cuentan la gloria. Cada amanecer, cada mañana podemos verlo. Entonces, Él es el que sustenta todas las cosas, ¿sí? Ahora también, así como vemos que Él toma control de la creación, vemos cómo también Él gobierna, inclusive la historia de la humanidad, según su propósito.
Y ahí van a empezar a entrar un poquito ya más respuestas hacia esas preguntas, ¿sí? A pesar de que hay muchos versículos que lo afirman acerca de esto que les acabo de decir, que Él es el que gobierna inclusive la historia de la humanidad según su propósito. Vayamos al libro de Jueces, por favor, al capítulo 14. Ahí sí, también está antes de Apocalipsis, Jueces. Ahí sí se las puse, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jueces. Ruth. Ok. Capítulo 14. Está hablando, el contexto habla de, pues, de la vida de iba a decir de Goliat. Oigan a de Sansón. Bueno, dice ahí, capítulo 14, versículo 1, dice ahí: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Dice: os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran, bueno, no era el pueblo escogido de Dios, no era un pueblo agradable a Dios. O sea, ya ahorita resumen. Dice: os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayáis a tomar tú que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Bueno, ahorita ahí hay una, dice: ¿a poco vas a tomar mujer de tus hermanos? Bueno, eso ahorita hay una explicación, no nos, porque luego unos van a decir: ah, mira, ahí está, ¿ya ves? Bueno, no, es una explicación para eso. Ahorita no nos vamos a detener. Bueno, dice, sigo leyendo. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, ¿sí? Para que vayáis tú. Perdón, ya me salté una línea. Porque ella me agrada, dice. A mí no me interesa qué pase, que diga la ley, que diga. A mí no me interesa. En pocas palabras está diciendo eso, ¿sí o no, Sansón? ¿Sí? Ok, porque sabían que si vamos a más tiempo atrás, Moisés les había dicho: no se junten con, ¿sí? Cuando vayan y conquisten a los otros pueblos, a las otras naciones, no tomen mujer, dice, para que los varones, los hombres de Israel no tomen mujeres y vayan en pos de sus dioses. ¿Se acuerdan que Moisés y luego Josué se lo repitió varias veces? Ellos sabían. Entonces fíjense, y sus papás todavía le están advirtiendo. Ahora, veamos cómo dice, no, yo quiero esa mujer, tómame esta mujer porque me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, fíjense. ¿Por qué? Porque él, dice, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Ah, fíjense. ¿Qué no podía haber mandado también lluvia, azufre del cielo como a Sodoma y Gomorra? Sí, pero él lo hace como él quiere. ¿Podría ahorita volver a hacer? Sí, también. Sí, por eso es que él es el soberano, pero dice: no, voy a utilizar a Sansón. Pero él dice que él piensa, pero fíjense cómo él está detrás de todo eso. ¿Sí? Él está bajo toda esa. De hecho, hay un proverbio que dice: el corazón del hombre, ¿sí?, piensa su camino, ¿sí?, mas Jehová es el que endereza sus pasos. O sea, nosotros pensamos, nosotros podemos, no, pues sí, esto y así. Pero realmente el que está detrás de todo eso es Dios. ¿Y cuántos damos gracias a Dios? Porque realmente Él es el que va guiando nuestros pasos. A pesar de que nosotros hacemos las cosas, pero Él es el que permite. Así como ahorita, ¿verdad? Y todo eso lo permite Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo está permitiendo, verdad? Hay que preguntarle mejor, Señor. Bueno, Dios está detrás de todas las cosas. Bueno, viene una pregunta. ¿Hasta de las más feas? ¿Hasta de las más catastróficas, perdón? ¿Qué pasa ahí con eso?
Yo sé que hay algunas cosas que se han visto, pero así totalmente han sido catástrofes por culpa de la irresponsabilidad del hombre. Nosotros como seres humanos hemos sido irresponsables al cuidar esta tierra, esta habitación que Dios nos ha dado, ¿sí? Y precisamente por esa responsabilidad de nosotros han surgido varias catástrofes. No nos vamos tan lejos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha pasado? Y todas las demás guerras que se han venido viendo, ¿verdad? ¿Está detrás de ahí Dios? Dios es el que está mandando guerras y otras guerras para que pasen. Ahora, bueno, nos vamos a las naciones. Vámonos, pues como congregación. A lo mejor estamos pasando una situación difícil, a lo mejor estamos pasando por situaciones que decimos, bueno, como congregación estamos aquí, pues estancados, podríamos decirlo. ¿Por qué? Pues porque miren, bueno, podríamos decirlo. ¿Qué está pasando? Señor, ¿qué es lo que nos quieres mostrar? Hay algo, yo sé que tú estás detrás de esto. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Sí? Miremos. Pidámosle al Señor, precisamente por eso es que tenemos que orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué? Muéstrame. Ahora con nuestras personas, con nuestras vidas personales, propias de uno mismo. ¿Qué hay con eso? Eso fue sarcástico, queda grabado ahí, hermano. Así es que, ¿qué pasa? Bueno, en mi trabajo es que hay injusticias, mi jefa, mi jefe, y todas esas cosas. Dios está detrás de eso. Dios está mirando todas esas cosas. Vemos cómo, regresando ahorita al panorama de toda la historia, vemos que ha habido, repito, catástrofes tan grandes, tan graves, que inclusive desde el inicio de la creación, el hombre, por la responsabilidad del hombre, muchas cosas han sucedido. Pero Dios ha estado ahí. Dios se esconde cuando pasan esas cosas, como cuando andaba ahí Adán y pecaron, ¿sí? Comieron del fruto del árbol que les dijeron que no comieran, ¿verdad? No estaba ahí Dios para decirle, te estoy viendo, no agarres, Eva, y venía la mano, ¿verdad? ¿Por qué no? Y luego la serpiente, hazte para allá, ¿verdad? A veces como padres, ¿verdad? Como hacia nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Merodeando, ¿verdad? Ahí más al rato estaremos, ¿verdad? Como padres. Entonces, ¿qué no estaba así Dios viendo? ¿Acaso realmente sí se escondió Dios? Que cuando estaba ahí y los estaba buscando, no, y estaba buscando a Adán. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué? No, ¿verdad? Entonces, ¿realmente es lo que nos proyectan esos tipos de pasajes? Pues ciertamente no. De hecho, inclusive, repito, nuestro Señor Jesucristo, vemos que ya, Él también, Él estaba ahí, ¿sí? Desde la creación. Él sabe todas las cosas. Él está a cargo de todas las cosas, de todas las naciones. Hay un salmo, no lo busquen, dice el Salmo 22, dice 22, 28, para ser más seguros, dice ahí, porque de Jehová es el reino. Él regirá las naciones. Dice, fíjese cómo habla en presente, ahí dice, porque de Jehová es el reino. Y luego dice, y Él regirá las naciones. ¿Qué no las está rigiendo? Sí. ¿Pero en qué manera lo está hablando? Bueno, ya hablamos acerca de la segunda venida. Pues venga, ya va a venir y va a poner todo esto, ahora sí que en orden. Todas las injusticias, ahí sí, van a ver. Vayamos al libro de Habacuc, vamos a ver, ahora sí, los agarré, también está antes de Apocalipsis. No, está poquito antes del Evangelio de Mateo. Malaquías,
son como unos 4 o 5 libros antes de... Está antes Sí. de Ageo y de Sofonías. Así es, un poquito antes de Mateo. Después de Son unos Antes de 4 o Filosofía. 5 libros antes de Mateo. Después de Nahum. Está Malaquías, Antes de Filosofía. Después de Miqueas. Nahum, Habacuc. Después de Sansón. Habacuc 1:5. Dice ahí, Habacuc 1:5. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, fíjense, a los caldeos, otra nación, ¿verdad? Incircuncisa, otros. Dice, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Fíjense, es bien entrometidos. Bueno, formidable es y terrible. Fíjense, ¿cómo que formidable y terrible? No, pues solamente Dios sabe lo que dice. Bueno, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Así es que ellos eran, miren, bien egocéntricos, bien ellos, bien vanidosos. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reinará de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. ¿Qué es terraplén? Bueno, es un poco de arena. Bueno. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo, ¿sí?, su fuerza a su Dios. Fíjense, todo lo que iba a hacer los caldeos, esta nación de los caldeos. Esta fue una profecía ciertamente que tuvo cumplimiento con el pueblo de Israel en el tiempo de este profeta, ¿sí? Y pasó en realidad y se llevó todo a cabo como él dijo, ¿sí? Y sí, ciertamente todo lo que pasó se lo atribuyeron a sus dioses. Todo. Dijeron, no, mis dioses. Y todo, y más, obviamente, iban en pos de sus dioses, ¿sí? Así es que fíjense cómo Dios dijo, levantaré a los caldeos, pondré a una nación. Fíjense, ay Dios, pues tú permites la maldad. Entonces tú levantas la maldad. Ay Dios, ¿cómo? Así que dijéramos el buen colombiano, ¿cómo así? ¿Verdad? Vayamos a Hechos, por favor, 17:22. Les dije, pónganle una señal ahí en Habacuc. Vamos a regresar más adelante. Pónganle una señal. Vamos, ya lo perdieron. Bueno, ni modo, ya lo perdieron, ya lo van a encontrar. Hechos 17:22. Vamos a ver cómo Pablo estaba ahí junto con los atenienses ahí. Ahí los de Atenas. Pablo, perdón, sí, 17:22, vamos a empezar a leer. Bueno, ahí estuvo Pablo, entra a la ciudad de Atenas, ¿verdad? Y empieza a ver postes, y empieza a ver todas las escrituras que decían al Dios no conocido. Bueno, dice, entonces Pablo, puesto en pie, ¿sí?, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el que estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Fíjense, bueno, ahorita. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, ¿sí?
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjense, desde ahí poniendo su soberanía. Yo a toda la faz de la tierra les voy a poner límites a los hombres. ¿Todos los hombres tenemos límites? Sí, todos. Que no digan que, bueno, ahorita no, sigo leyendo. Todos tenemos límites. Ahí viene el versículo interesante, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje para que habiten sobre las tablas de tienda. Bueno, y le ha puesto los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense, cómo Dios está ahí. ¿Sí? Está precisamente por sobre todas las cosas. ¿Sí? Él es el que manda las cosas. Él es el que rige, Él es el que gobierna, Él es el que dijimos sobre toda cabeza. Nuevamente vemos en estos versículos cómo el carácter soberano de Dios está por sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre toda creación que tiene vida. Y por eso dentro de la misma soberanía vemos cómo las Escrituras nos muestran, inclusive también por su soberanía, vemos la milagrosa redención de Dios. Dentro de su mismo soberanía, ¿verdad? Él dijo, ¿sabes qué? Esta humanidad, esta faz es pecadora. Esta humanidad es totalmente perversa. Se levanta siempre, y siempre podemos verlo como la historia de inclusive del pueblo de Israel se levantaba contra Jehová. Se iba buscando en dioses, siempre iba en pos de dioses ajenos. ¿Sí? El otro día estaba empezando a leer el libro de Jueces, y otra vez los primeros 4 o 5 capítulos hablan de iban y levantaban y luego y se moría uno y venía otro y cayó otra vez y se moría otro, y era así, Señor, ¿acaso seremos nosotros? Ay, Señor. Bueno, así es que vemos cómo, repito, dentro de eso mismo Él decide mandar a su Hijo. Dice, no, esta humanidad está totalmente perversa. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. ¿Sí? Así es que dentro del propósito eterno, Él toma la iniciativa, Él provee para sí mismo al Cordero, ¿verdad? Sacrificando al Cordero pascual para darnos, ¿verdad? Una esperanza. Darnos una esperanza de vida eterna. Y para regresar otra vez, como desde el principio. ¿Verdad? Para esto también, en esa misma soberanía, viene y le da al hombre la capacidad y la responsabilidad para aceptar la voluntad de Dios. Fíjense, aunque a lo mejor ahorita nos va a empezar, y vamos ahorita a ver unos versículos donde vamos a ver la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas, sobre todo pensamiento, y precisamente a veces cuando no entendemos bien, nos quedamos, bueno, a ver, vayamos buscando Juan 17:1, por favor, vamos a leer, ¿sí? Repito, dentro de la misma soberanía de Dios, da al hombre la capacitación y la responsabilidad para aceptar por voluntad propia, ¿verdad? Esa soberanía. Pero repito, a veces cuando se malentienden o se toman prejuicios preconcebidos que realmente, bueno, yo lo que he visto, hay maestros que a veces enseñamos una parte, ¿verdad?, de la palabra de Dios para favorecer pues mi creencia, mi posición. Bueno, pues creo que ahí vemos todo el consejo de Dios. Cuando ponemos todo el consejo de Dios, podemos tener un entendimiento mejor.
Pero es como, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos utilizan unos cuantos versículos para defender sus posiciones. ¿Sabían que los testigos de Jehová toman una posición de predestinados? ¿Sabían? ¿Sí sabían? ¿Sí? Bueno, pues si no sabían, ya saben. Los testigos de Jehová toman una posición de que ellos también son predestinados. Fíjense. Y toman unos versículos así, pedazos de aquí, pedazos de acá. Bueno, Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ay, bueno, pues sí es cierto, solamente a los que le diste. Bueno, Romanos 8:29, ahorita vamos, voy a leer, van, denle vuelta ahí, Romanos 8:29. Y dice, cuando estaba estudiando estas cosas, dije, pues sí, es cierto. Romanos 8:29-30 dice ahí: porque a los que antes conoció, fíjense cómo dice, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense cómo está hablando en un tiempo pasado. Glorificó, justificó, ¿verdad? Pero cuando empezamos a estudiar un poquito más, y veo la palabra que dice antes conoció, es una sola palabra en el original, ¿sí? Nada más que aquí no lo divide, antes conoció, ¿sí? Y cuando vemos la palabra predestinar y vemos todo el contexto, estamos viendo de que está hablando a quienes conoció. Bueno, precisamente a todos esos hombres que después hay un escritor que escribe más explícitamente en el libro de Hebreos, cuando habla acerca de los hombres de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Jacob, inclusive hasta está la prostituta Rahab, ¿sí? Por la fe empieza a nombrarlos. Dice, bueno, es el mismo, parecido más bien el contexto al que está diciendo. A esos que antes conoció, obviamente aquí no menciona a Moisés, a Rahab, todos esos que antes conoció, a esos los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos a la imagen de Jesucristo. Y si empezamos a ver, por ejemplo, Isaac fue un tipo de Jesucristo, ¿sabían? ¿Sí? ¿Sí sabían? Bueno, Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Cuando iban cargando, le dice, pues no he visto el cordero. Ah, bueno, más o menos la edad, o sea, tipifica a Jesucristo. Ahí está, para que sean a la imagen de su hijo. ¿Sí? José también tipifica, fíjense, José, ¿se acuerdan del que fue vendido como esclavo? Tipifica también a Jesús. A estos precisamente es lo que está refiriéndose. No de que haya habido algo de que, bueno, de antemano, a ver, tú sí, tú out. No, o sea, los que antes conoció. Segunda de Tito, por favor, vayamos. Repito, esto, si empezamos a ver todo el contexto, al final, por ejemplo, de este capítulo 8, cuando leemos el capítulo 9, leemos el anterior, llegamos al final, al capítulo 11 de Romanos. Ahorita no lo vamos a ver, nada más lo estoy mencionando. Al final del capítulo de Romanos 11, 30 y algo, es cuando ya hace referencia y dice, bueno, así era Dios, dice, pero decidió tener misericordia para con todos los hombres. Bueno, segunda de Timoteo, perdón, dije Tito, ¿ah? Sí, yo dije, ¿qué pasó, herejía? Hasta me siento muy presionado. No, esto es Timoteo otra vez. Timoteo, segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 1:9. Dice ahí, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ay, a ver. Bueno, pues te parece. Pero ¿a qué? Dice,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, aquí podemos ver cómo Dios, precisamente, pues sí habla de que pues sí, llamó y de antemano, pues, pero bueno, repito, si les damos un mejor estudio a estos versículos, a todos esos pasajes que nos hablan de que pues solamente en su soberanía dijo a unos sí y a unos no, podemos darnos cuenta un poco más en nuestro panorama y ver así que la verdad completa de Dios, todos los atributos en perfecto orden, ¿verdad? Bueno, ya vimos entonces cómo la soberanía de Dios, ¿verdad?, entra en la creación, ¿verdad? Entra inclusive en la humanidad. Ya vimos cómo Él dice, permite las cosas, ¿sí? Él permite que pasen, ¿sí? Pero a pesar de que vemos estos versículos, ahorita que los que les acabo de leer, veremos cómo no entran en conflicto, ¿sí? Las enseñanzas de Dios, no mis enseñanzas, las enseñanzas de Dios, ¿sí?, no entran en conflictos, jamás. Porque si yo a un testigo de Jehová le digo, tú fuiste predestinado, entonces le saco yo otros versículos, él se va a quedar así, en conflicto, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios no. Entonces, nuestras mentes son las que tienen límite, son las que no entienden muchas veces, son las que no podemos ver, ¿verdad?, el consejo completo de la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces nos permiten mirar, o más bien cuando no tenemos todo el consejo de la palabra de Dios, ¿sí?, no podemos ver o traerlo más bien a un equilibrio, ¿verdad?, a un equilibrio, y podemos terminar mayormente pues errados en algún entendimiento, en alguna enseñanza, ¿verdad?, creyendo tal vez lo que uno pensó hace tiempo, ¿verdad? Un escritor, pues como habíamos dicho hace también unos tiempos, ¿verdad?, pues tal escritor o tal persona de Dios, pues escribió tan bonito de Dios que dijo, wow, ¿verdad? Pero después se torció y pues ya nos quedamos nada más con lo bonito y a lo mejor no era enviado. Pero Dios lo permitió para que a ver si lo seguimos a Él, por las cosas que Él dice o por las cosas que Él dice, ¿sí? Entonces, por más que suene bonito, por más de que a veces podamos decir en nuestro entendimiento, oye, esa enseñanza tiene mucha lógica, oye, mira, lo que está diciendo, mira, pues sí, habla esto aquí y esto aquí, sí, fíjense cómo Satanás tentó, ¿verdad?, a Jesucristo. Fíjense, él agarró la palabra de Dios y no la sacó tanto de contexto, porque él la pudo haber utilizado en el momento cuando necesitaba. Convierte, a ver, si eres hijo de Dios, convierte estas, ¿verdad?, en pan. Él estaba en necesidad, Jesús, ya había pasado, ¿verdad?, sin comer. Fíjense, es que le dice, bueno, no solo de pan vivirá el hombre. Si no le hubiera dicho, no tuerzas las escrituras, ¿no? Le dijo, no solo, le respondió con la misma palabra. Fíjense. Y le dice, a ver, aviéntate. Está escrito, los ángeles vendrán y te ayudarán. Y no van a permitir que tu pie caiga en piedra. Fíjense, utilizó la palabra. ¿Sí o no? Lo llevó arriba y le dijo, mira, a ver, aviéntate. ¿Sí? Es lo mismo que hace en este tiempo Satanás. Utiliza la misma palabra de Dios así. Vemos. Fíjense. ¿Pero qué le responde al final? No tentarás al Señor tu Dios. Él solamente adorarás. Fíjense. Y es lo que tenemos que ver nosotros. ¿A quién estamos realmente adorando? ¿A quién estamos precisamente poniendo nuestros ojos? En las enseñanzas que nosotros muchas veces
A veces en mi entendimiento yo no les puedo dar una enseñanza más profunda, porque a veces a lo mejor mi entendimiento no fue o no me dio la capacidad para dárselas más a detalle. Pero para eso están ustedes. Para eso tienen toda la semana, para estudiar, para que cuando vengan falsos, se levanten. ¿Qué tal si el día de mañana viene un falso? Y por acá infiltrado, y toma el micrófono, o de repente que yo les empiece ahí a meter algo que pues ya no, que me empiece a fallar el coco, imagínense. Y ustedes no, pues sí, no, pues sí. Así es que, repito, no aceptemos por más de que tengan a veces lógica, ¿sí? O de que, no, pues suena bonito, ¿sí? Repito, por ejemplo, con el ejemplo de la maldad, ¿verdad? La soberanía y la maldad. No, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Es que mi cabeza no entiende por qué está permitiendo que yo esté pasando por esta aflicción, por esta preocupación, por este problema. ¿Por qué, Señor? ¿Sí? Así es que, bueno, vamos a pararle ahí porque ya nada más acuérdenme, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver ya paso a paso, un poquito más a detalle aún, ¿sí? A detalle. Vamos a ver precisamente la soberanía y el mal. ¿Sí? Vamos a ver la soberanía y el mal. Y vamos a ver cómo, pues, con pasajes bíblicos, cómo es que está Dios ahí o no está Dios ahí. Esas catástrofes que les digo, esos que pasan, derrumbes, las guerras, todas esas cosas, Dios permite el mal. Y si Dios creó a Satanás, y si Dios creó a Satanás, ¿por qué ¿por qué no lo destruye? Ya, si Él es el mero, ¿por qué no dice ya? ¿Por qué? Bueno, pues es lo que vamos a ver un poquito la próxima semana, Dios y la maldad, la soberanía y la maldad. Y después veremos también la soberanía y la capacidad de escoger. Fíjense, ese también me ha sonado un poquito, que repito, Dios no entra en conflicto, Él no está así, Dios va a decir una cosa y después te va a decir otra. No, jamás, Así es que, pues aunque a veces nuestra cabeza no lo asimile, no digamos que nada más es un lado o el otro lado, ¿sí? También veremos, si Dios lo permite, Dios y la oración. Bueno, pues si yo oro a Dios, ¿y por qué no pasa? O si yo oro, ¿a poco va a cambiar su plan soberano? Pues entonces mejor no oremos, porque pues Él ya lo sabe, ya lo va a permitir. Entonces, si yo le oro a Dios, ¿le voy a torcer la mano? No. Le voy a hacer manita de puerco. O sea, a ver, ahora. Imagínense, ahí les doy una pregunta. Imagínense, si decimos que hay un predestinado aquí y un para el cielo y uno acá para no al cielo. ¿Ok? Predestinado para el infierno y otro para el cielo. Entonces, yo estoy en medio. Entonces, yo voy a orar yo no sé si son o no son. Y yo voy a agarrar y voy a decir, Señor, yo voy a orar por él y por él. ¿Verdad? Al mismo Señor. Y como yo no sé, yo voy a estar, pero de repente veo que pues tiene más necesidad y por alguna X razón me apoyo más hacia él, no sé, algo. Y yo, Señor, conviértelo. Yo le puedo torcer en mis oraciones, y ya convertirlo. Bueno, pues no. ¿Qué dicen? Ya lo predestinó. Bueno, pues entonces, fíjense, entonces. No ora para cambiar los planes de Dios. No puedes orar para cambiar los planes de Dios. ¿Quién va a saber los planes que tiene Dios para la vida? Así quiera, no puede. Ok. O sea, Moisés cuando oró también que no destruyera, cuando estaba ya cansado que fue y dijo, ok, no lo hizo. Okay. Pero yo creo que así era el plan de Dios. Cuando metió la mano ahí para yo no creo que, o sea, si Dios no cambia,
¿Por qué va a cambiar una decisión? Porque yo se lo pedí. Claro, precisamente vamos a ver en la oración. Ahora repito, si ya lo predestinó a esta persona para el infierno, entonces yo agarro y pues bueno, y le ¿qué? Y él no sabe, o sea, no sabemos ahorita, permítame. Ahorita no lo vamos a ver, nada más estoy en preguntas, ¿sí? Y yo agarro y le digo, cree, ándale, cree en Jesucristo y Él te va a dar vida eterna. Fíjense, yo puedo llegar a la conclusión de que yo le estoy predicando mentiras para Él, porque Él ya está predestinado para algo que jamás de los jamases va a estar, porque Él ya va a estar predestinado. Entonces yo le estoy diciendo, cree, preparen la próxima semana. Es que, pues sí, realmente, fíjense hasta dónde podemos ver, hasta dónde podemos llegar, pero repito, Dios es perfecto, Dios está por sobre todas las cosas, y ni tú ni yo vamos a cambiar sus planes, ¿sí? Ni tú ni yo, pero eso sí, para eso nos dejó su palabra, para que vengamos a ella y escudriñemos su palabra, ¿sí? Su entendimiento jamás de los jamás, ni aquí digamos, ni toda la eternidad nos va a alcanzar para entenderlo. Así es que, si no lo entendemos, no nos agarremos, no, pues sí, pues ya ven, ¿para qué voy a orar por ti? Si no, ya estás perdido. ¿Ah? No, pues ya estoy para allá, mejor voy con el otro, next. No, pues no, tampoco, ¿verdad? Tampoco, así es que todo hay que ponerlo precisamente en la balanza de Dios, ¿sí? Porque Dios Él es perfecto, Él no se desequilibra, ¿sí? Él precisamente como dice, no cambia. Ya por ahí están pensando las respuestas, ay, qué está bien, pero está bien, repito, todo esto sea para edificación y estudiamos un poquito más. ¿Sí? Estudiamos un poquito más. Ahorita, por ejemplo, el versículo que les di de Romanos 8:29, pues sí, a veces pensamos, ¿no?, que estamos predestinados para algo, porque bueno, pues podemos ver, lo dice ahí, ¿sí?, que fuimos predestinados. Pero, por ejemplo, hay una posición que dice, bueno, sí, somos predestinados, pero según la presciencia de Dios. Él sabía que íbamos a aceptarlo, no. Pero el que dice de este lado dice, no, pero es que no, y empiezan a entrar en los conflictos ahí. ¿Qué pasó? Conflictivo. O sea que Dios no sabe quién se va a arrepentir o no. Claro que Él sabe. Él sabe. ¿No? O sea, Dios es soberano en todo, pero en la salvación de la gente no es soberano. Claro que Él es soberano en todas las cosas. Y la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Si lo quiso Él. Para eso, la salvación es de Jehová. Por eso, no es de o sea, se contradiría si alguien dice, yo me arrepentí porque hay gente que yo mañana me voy a arrepentir y se arrepiente. O sea, la salvación según ella, no, y gracias a Dios me arrepentí, pero en realidad ella se lo planeó, por así decirlo. No, pero es que no. O sea, te repito, precisamente, cuando hemos visto solamente un solo lado, sí, podemos. No, porque y va a entrar los dos. Ok, bueno, esta persona que dice, bueno, desde antes, él sabía que no se iba a arrepentir de corazón. Por eso es que, bueno, ella dice que se arrepiente, ella dice que es cristiana, pero jamás, como dice ahí, nunca me amaste, ¿no?, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Fallaste al primer y al gran mandamiento, que es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y por lo tanto, como dice la palabra, Lucas dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? No haces entonces, lo que te por digo. eso, entonces si Dios sabe quiénes se van a ir para el infierno, o sea, eso no es lo mismo como que Dios está predestinando gente para irse para el infierno. Él sabe que se va a repetir, entonces Venga, ¿por qué no ok, hace? Yo tengo una pregunta. Tú dices, ahí te va una pregunta. Digamos, ahorita digamos, ¿tú tienes el amor de Dios en ti? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, dice ahí en 1 de Juan, dice, ¿cómo puedes amar a alguien que no has visto? ¿Sí? Es Dios. Dice, si no amas al que ves. ¿Sí? Bueno, ok, podemos decir, bueno, pues nos amamos en amor fraternal en Cristo Jesús. Ok, bueno, ¿tú te gustaría que todo el mundo se salve? ¿Sí o no?
¿Sí te gustaría que todo el mundo se salve? Dios no quiere que todo el mundo se salve. Nada más es una pregunta, no me la respondas. Ya sé la respuesta que podemos dar y la respuesta que sí. Ahora, fíjate, si yo digo que sí quiero que todo el mundo se salve y que tengo el amor de Dios, ¿quién te está poniendo ese sentir? ¿Tú o Dios? Es una pregunta, o sea, no la respondas. Ahora, si dices que Dios no quiere que todo el mundo, o sea, si dicen, bueno, Dios no quiere que todo el mundo, sí, o sea, no, que no todo el mundo, Dios no quiere que todo el mundo se salve, ¿ok? Si Dios no quiere que todo el mundo se salve, entonces puedo decir que tu amor es más grande que el amor de Dios, porque tú quieres que todo el mundo se salve. No respondas. Dios, o sea, Dios no quiere salvar a todo el mundo, ¿sí? Pero tú sí. Entonces, tu amor es más grande que el amor de Dios. No, jamás. Entonces, fíjate, ahí podemos entrar en esos conflictos. ¿Qué pasó? Pero, o sea, obviamente la Biblia dice que Dios sí quiere que todo el mundo se salve. Dios sí quiere que todo el mundo. Ahí está. Está diciendo, no queriendo que ninguno se pierda, ¿cierto? Pero no todos se van a salvar, ¿cierto? Obviamente. Pero, ¿y qué dice? Pero no todos se arrepienten. Pero ¿quién da pone el arrepentimiento a esa persona? ¿Quién es el que cambia el corazón? Dios da libertad, ¿no? Oiga, Pero Fíjense. Fíjense. Espere, ahorita que A usted ver, dijo cuando estaba... ¿la fe es una obra? ¿Sí o no? ¿El creer es una obra? ¿Sí o no? O sea, si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, Claro, de acuerdo. cuando una persona se arrepiente es porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, o sea que Dios actuó primero que la persona. Porque yo no me voy a arrepentir sin yo sentirme culpable de que yo estaba fornicando. Ok. ¿Qué no te vas a arrepentir? ¿Sí qué? Si no tengo una culpa de que yo estoy fornicando, no me he casado, Claro. pero eso es ok. O sea, Ahora, cuando ok. el Espíritu Santo me convence a mí de pecado, yo digo, Señor, perdóname porque estoy fornicando, no me he casado, lo que sea, whatever. Ok. Pero porque Dios lo hizo. Ujú. O sea, yo Claro. no puedo decir yo me arrepentí porque la nada me arrepentí. Otra vez, la salvación es de Dios. A Dios le corresponde todo, a Dios le toca todo. Sí, Pero por precisamente Él ha dado en su misericordia. Fíjate, si decimos eso, entonces ahí es cuando a lo mejor y hasta se ofenden unos que toman esa posición. Dicen, bueno, entonces es que pues tú en algún tiempo Dios va a poner el control, ¿sí? Y ahí te va, como robotito, ya, ya, ¿sí me explicó? Y ahora está la posición cuando dicen, bueno, pues es que el Espíritu Santo es como el caballero, que a ver, ¿quieres o no quieres? No, tampoco, jamás, ¿sí? De Dios es la salvación, no es del hombre, no hay nada en el hombre, ¿sí? Pero precisamente por la fe, Abraham le fue contado. Yo les pregunto, yo hago una pregunta, la fe, ¿sí? El creer, la palabra fe, en el original, estudien la palabra fe, creer, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Es una obra? ¿Crees que es una obra? ¿El creer crees que es una obra? ¿O no? Bueno, es que precisamente está la posición que piensan que sí es una obra. Y por eso que cuando yo creo, ¿sí? Dice, pues ya está la obra, tú creíste. No, tampoco. Sí, así sea una obra. No, es que la fe no es obra, Por eso, pero jamás, sea una obra, jamás, porque entonces si la fe hubiera sido una obra, entonces Pablo se hubiera contradicho, ahora sí que No, porque vendría se hubiera siendo contradicho, Porque vendría siendo un fruto. pero no, esa es otra fe. No es una obra, vendría siendo un fruto. La fe es la palabra pisteu, que es la palabra que significa creer, Para salvación. sí, pero no es una obra, jamás es una obra, jamás. El yo creer en Jesucristo jamás es una obra, jamás, no es por obras. La fe no es una obra, nunca va a ser una obra, ¿sí? Ahora, el fruto de la fe entonces ya es otra cosa, ¿sí? Porque viene después, ¿sí?
Viene después el fruto y después viene el don de la fe. ¿Se acuerdan cuando vimos el don de la fe? Hay unos que tienen más fe. Sí, así va a ser. Y tienen más fe. ¿Cómo? Entonces yo también soy salvo. Si estuviéramos hablando de esa fe, pues no, pues él tiene más fe que yo, entonces él va a ser más salvo que yo. No, pues hay don de la fe. Pues es que, repito, mejor estudiemos un poquito más y veamos y analicemos. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, dígame, caballero, ya. Ahorita que usted dijo que ellos no quisieron seguir sus mandamientos, porque por eso fue que ellos no se arrepintieron. Pero donde dice que, creo que es en los Salmos, que dice que yo pondré para que sigas mis estatutos en tu corazón, algo así, no me acuerdo. Eso como es, o sea, Bueno, si él pone para que lo sigamos, ¿cómo no podemos seguirlo si queremos? Si él, a ver, déjame ver si te entendí, porque me dicen Ya. los salmos, si él lo pone. En los Salmos, creo que es en los Salmos, que aparece que dice que yo pondré en tu corazón, yo no sé qué, es que no me acuerdo. Ok. Y que para que andes en mis estatutos y en mis mandamientos. Ok. Ok. Ajá. Y ahorita usted dijo que no quisimos seguir los mandamientos, por eso nos arrepentimos. Entonces, por eso. ¿Cómo que no quisimos seguir los mandamientos? Ahorita, que dijo que ellos fueron los Cuando que no se le dije a arrepintieron. ella. Sí, cuando le dijo a ella Ok. que ellos fueron los que no se arrepintieron, los que no quisieron. Bueno, ¿por qué se lo dije a ella? Porque ella agarró y dijo, bueno, pues es que sí se arrepintió, pero es que realmente no se arrepintió. ¿Sí? ¿Y si no se arrepintió? No se arrepintió. Pues, ¿cómo? O sea, si no hay arrepentimiento, no hay remisión de Por eso. pecado. Ok. Así, de sencillo. Sí, es que eso. Y él, o sea, precisamente, él nos da la palabra. ¿Sí me explico? Sí. Tú eres escogido, tú eres elegido de Dios. Fíjate, ahí te va una. Eres escogido de Dios, eres elegido de Dios, deberías de ser así escogido, predestinado, deberías de ser más santo que todos, porque la palabra te dice, te pide y te exige, ¿sí? Que seas así como Él es santo, ¿sí? Pero ¿por qué no eres más santo? Porque a lo mejor no buscas más. Porque tienes el Espíritu Santo de Dios, sí, pero ¿por qué no buscas más? ¿Por qué no buscas vivir más en santidad? ¿Por qué no lo haces? Porque pues las otras cosas, ¿sí o no? Sí, pero digamos los que no, o sea, los que no son. Ahorita olvídate de los que no son, estamos ahorita los que son. Los que no son a mí no me interesan, los que no sean. Y no porque no me interesen, no, ay, que se pude. No, para nada. No, ahorita primeramente los que Sí, okay. los que se dice que son escogidos. Los porque, que son, todos tenemos que ir en pos de la santidad, ¿no? Esa es la voluntad de Dios para así nosotros. es. ¿Y por qué no somos más santos día a día? Debimos de haber sido más santos hoy que el día de ayer Sí. y que hace un año. Sí. ¿Somos más santos que el día de ayer y que hace un año? Mejor no respondamos porque ahí ya nos acordamos, entonces estamos pero fallando eso a ya la es palabra otra, de Dios. Y pero ya es la conforme, santidad. sí, y Ahí conforme nos saltamos de la soberanía y el llamamiento. no, pero es que va lo mismo, va junto con pegado, es precisamente. Por eso, todos los cristianos tenemos Sí. que ir. Mira, por como ponemos un atributo más, ¿sí? De la soberanía de Dios y nos olvidamos la santificación, o sea, todos van de la mano. No puedo poner más la soberanía de Dios, no puedo porque todo se desequilibra de Dios. Pero todos estamos de acuerdo que un cristiano tiene que ir en crecimiento en santidad, ¿cierto? O sea, todos estamos de acuerdo. Tiene que ser así. Por eso todos estamos de acuerdo en eso. Sí. Por eso. En el punto estamos de acuerdo. Sí. Entonces, pero es en que si es predestinado o no. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Es bueno saber, es bueno aprender. Digo, y son dudas que pues de ahí surgen, ¿verdad? No, pues sí, no. Miren, amados, de verdad, les digo de todo corazón. Les digo de todo corazón. No importa la posición que se tengan. Sabemos, para empezar, la salvación es de Dios, ¿sí? Yo por ahí un hermano me decía, bueno, nos daba un ejemplo, que llegaba el ejército, allí en este caso Colombia, y llegaba y salvaba, ¿no? a la persona, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que salvó? Bueno, pues fue el ejército, claro, pero el que fue salvado jamás va a decir, ¡ay, yo me salvé yo solo! El que realmente dice, fíjense, así es lo mismo, ¿sí?
El que realmente ve de corazón quién fue el que lo salvó, jamás se va a dar, oh, yo me salvé, yo creí, yo me salvé. Casi te estás dando Pero ahí gloria a está, ti. pero ahí está lo Gloria mismo. to me, no. Cuando usted It's dijo not to que me. Gloria a Dios, porque Él fue el que me salvó. Fue el ejército, Por eso, fue el que me salvó. pero- Gracias ejército, gracias le doy a todos. Gracias a ese soldado, gracias a todos esos. Gracias, siempre dándole gracias y dándole la gloria, en este caso a Dios. ¿Vale? Así es que bueno, que Dios los bendiga. ¿Vale? Ya no ni hablamos porque todavía todos estamos acompañando hasta el... Vamos a orar ya rapidito, vamos a darle gracias a Dios. Niños, por ahí, como un tantito, vamos a orar rapidito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que también pones, Señor, en nuestro diario vivir, Padre, poder venir con los hermanos y poder congregarnos y poder ver un poquito más lo que dice tu palabra, Padre. Queremos ser enseñados solamente por ti, Señor, no por voluntad de humano, no por entendimientos humanos, Señor, sino queremos ser enseñados por ti nada más. Gracias te doy por este tiempo nuevamente, Señor, y te pido que nos lleves con bien de regreso a casa, a nuestros hogares, y que nos traigas nuevamente el día domingo para venir y cantarte, Señor, y alabarte como es digno de ser alabado nuestro Dios y nuestro Rey. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.